antebrazo va a estar conformado por el radio y el cúbito. ¿Cuál de estos huesos son más largos? El cúbito. El cúbito es más largo, ¿ya? Obviamente que estos dos huesitos no es de la misma persona, ¿ya? Entonces puede variar en longitud agarrando de otra persona con otra, ¿ya? Pero en este puede ser que son del mismo, fíjense. Entonces el cúbito es más largo que el radio, ¿ya? El radio es, pero el más importante. ¿Por qué? Porque este radio va a unir lo que es el brazo con la mano, principalmente, ¿ya? Entonces este radio se va a articular con el codo y se va a articular ¿con quién? Con la muñeca, mientras que este cúbito simplemente se va a articular con mi codo y con mi radio, nada más. Ni se va a unir con la muñeca, porque va a estar separado, ¿ya? De la muñeca, de los huesos del carpo, ¿ya? Entonces, este es mi radio. ¿Qué lado del radio es? ¿Quién sabe? Izquierda. Derecho, es el derecho. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Por esto, por estito, ¿ya? Y por su tuberosidad, ¿ya? Entonces yo les voy a explicar. El radio en su cara anterior, esta es cara anterior, ¿ya? Y esta es cara posterior, ¿ya? El radio en su epífisis proximal voy a encontrar su cabeza. Esta es la cabeza del radio y justo se estrecha en la parte inferior, que se va a llamar cuello del radio. Justo por debajo del cuello voy a encontrar en la parte anterior la tuberosidad del radio, ¿ya? Cabeza, cuello, tuberosidad, ¿ya? ¿Qué más voy a encontrar en este radio? Justamente la cabecita se va a articular ¿con quién? Con el cúbito, ¿ya? Entonces, el cúbito va a tener en su parte lateral esta fosita, ¿ya? Esta fosita, que va a ser la fosita radial del cúbito. Justamente esta cabecita va a encajar ahí, ¿ya? De esa manera. Entonces se va a articular. Lo que está pintadito en azulito va a articularse con el cúbito, ¿ya? ¿Qué más voy a encontrar en la epífisis proximal? Nada más, ¿ya? Bien, en la diáfisis, sé que el radio es lateral o es medial. Lateral, ¿ya? Entonces voy a tener que esta va a ser el borde anterior, este va a ser el borde medial del radio, ¿ya? Y este va a ser el borde posterior del radio. Entonces, ¿cuál de esos bordes es más importante? El borde medial. Porque en este borde medial se va a insertar la membrana interósea. O sea que nuestro antebrazo no está así como esto, ¿ya? Separado, no queda espacio aquí para nada. Entonces va a estar ubicado aquí una serie de ligamentos que van a extenderse desde esta parte superior hasta esta parte inferior, que se va a llamar membrana interósea. La membrana interósea es un ligamento de articulación, ¿no? Es una membrana cubierta, ¿no? Todo ese espacio está cubierto por la membrana interósea, ¿ya? Y se va a insertar ¿dónde? En el borde medial del radio, no en el borde anterior, no en el borde lateral, en el borde medial del radio. Mientras que del cúbito, ¿en qué parte va a estar articulado? Va a estar, este va a estar así, ¿no? Va a ser así. Entonces, ¿dónde va a insertarse lo que es la membrana? Va a ser en el borde lateral y de este en el borde medial, ¿sí? Van a formar la articulación que radio-cubital, ¿ya? Entonces este borde es el más importante. ¿Qué más? Este borde en la parte inferior se divide en dos. Miren, uno que es superior, anterior, y este es posterior. ¿Ven? Se divide en dos. Entonces la membrana interósea va a unirse al borde posterior, porque el borde anterior va a ser lugar de inserción de ¿qué músculo? ¿Alguien sabe? ¿Qué músculo se va a insertar en la parte anterior? ¿Qué musculito? Vamos. Un radial corto, ¿ya? Entonces, el radial corto en la parte del labio anterior. Pero este va a ser lugar de inserción de la membrana interósea, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué más? Ya. La epífisis inferior. ¿Qué es lo que más sobresale de la epífisis inferior? Es esta apófisis, que va a llamarse apófisis estiloides del radio. ¿Dónde va a estar ubicado? Hacia lateral, ¿ya? No hacia medial, ¿ya? Hacia lateral. Apófisis estiloides del radio, ¿listo?
Y en la parte medial voy a encontrar esta escotadura, se ve, ¿no? Que esta escotadura metidita, ¿sí? Entonces esta escotadura es la escotadura, ¿qué? Cubital del radio. Escotadura cubital del radio, y esta es la escotadura radial del cúbito, ¿ya? Bien. Escotadura cubital del radio, ¿ya? En su parte inferior, ¿qué voy a encontrar? ¿Ya? En esta superficie, ¿ya? En esta superficie articular voy a encontrar dos fositas, dos espacios, que va a ser para la articulación radiocarpiana, ¿ya? ¿Con qué huesitos se va a articular? Solamente con dos huesos del carpo, ¿ya? De lateral hacia medial voy a encontrar primero para la superficie articular o la fosa, ¿qué? Navicular o escafoidea, ¿ya? Y hacia medial voy a encontrar la fosa, ¿qué? Semilunar, ¿ya? Escafoides y semilunar, ¿listo? Nada más, ¿ya? Entonces en esta zona va a estar el cúbito, de esta manera, y así se va a articular, ¿ya? Ahí. Y este no se une a los huesos del carpo, queda suspendido de esa manera y aquí queda espacio. A ver, tóquense la parte de su meñique. ¿Se puede meter con su dedito o no se puede meter? Hay un espacio, ¿sí? Hay una separación, no se une con mis huesos del carpo, ¿ya? Pero en este lado yo toco una elevación. ¿Qué elevación es esa? La apófisis estiloides del radio, ¿no ven? Yo puedo tocar eso, ¿listo? Y aquí no hay nada, se queda ese espacio, ¿no ven? Bien. Entonces ese es el espacio que queda del cúbito con los huesos del carpo, ¿ya? Y eso es el radio. Ya en la parte posterior del radio, esto es anterior, esto me lo voy a dar la vuelta en la parte posterior, voy a encontrar este tubérculo, ¿ya? Es el tubérculo dorsal del radio, ¿ya? Lugar de injerción de músculos, ¿listo? Tubérculo dorsal. Todos los huesos largos tienen agujeros nutricios, ¿ya? Van a buscar, aquí tengo un agujero nutricio, por ahí va a entrar la arteria del periósteo, ¿ya? La arteria del húmero, ¿listo? Bien. Aquí también voy a encontrar tu agujero nutricio, ¿ya? Agujeros nutricios, ya yo lo puedo poner en ese agujerito, ¿ya? Agujero nutricio del radio. Todos los huesitos tienen agujero nutricio, aquí está el otrito, ¿ves? Agujero nutricio del cúbito, ¿ya? Todos los huesos tienen, ¿listo? Ya. Entonces, radio. Ahora cúbito. Cúbito, epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal.